Bienvenidos a otro episodio de ¿Y el veganismo qué? Cuando empecé a planear el proyecto para crear este podcast, la premisa fue entrevistar a personas que admiro y que están haciendo grandes cosas en el veganismo en Colombia y en Latinoamérica. Soñé en grande y escribí una lista de nombres de referentes que he tenido en estos años. Hoy tenemos como invitado a uno de esos referentes que me ha ayudado desde mis primeros días en el veganismo a aclarar los conceptos, a tener el entendimiento claro, y es uno de esos activistas veganos más influyentes en Colombia que frecuentemente consulto su perfil de Instagram, su guía, que es la guía Veg, y hoy estamos con Federico Vegan. Federico, Parce, un gracias. honor impresionante para mí que hagas eso, de verdad. Es verdad, gracias por estar aquí. Has sido, digamos, un texto de consulta en este camino para mí. Muchas veces voy a la guía, voy a tu perfil porque es información enriquecedora, fácil de entender, así que para mí es un gustazo que estés hoy en Bogotá, que te hayas subido a un avión desde Medellín esta mañana. Gracias por eso, por venir y que vayamos a hablar de lo que nos apasiona a los dos, que es el veganismo. Te agradezco mucho. No, antes a vos, muchísimas gracias por invitarme. Hola, soy Felipe Vélez. Me hice vegano cuando empecé a cuestionar el impacto de mis decisiones de consumo en los animales. Y siendo vegano, me han hecho muchas preguntas como ¿de dónde sacas las proteínas y el omega 3? ¿Cómo que las vacas no son lecheras? Y entonces, ¿qué comes? ¿Y el veganismo qué? Por eso creé este espacio para transformar mitos en realidades y prejuicios en posibilidades, conversando con expertos y con gente real. Esto es ¿Y el veganismo qué? Un podcast para veganos y para no veganos. Un espacio para todos. Federico, para empezar, cuéntanos quién es Federico Vegan más allá de el activista, el entusiasta del veganismo. Soy ingeniero civil, adoro los animales, pues desde pequeño pues me crié con animales, entonces esa cercanía fue la que me trajo aquí el veganismo. Eh, y aparte del veganismo, no sé qué más contar porque esto se volvió literalmente mi vida. El hablar por ellos, el buscar de todas las maneras posibles que el mundo cambie y los comience a respetar. ¿Qué te llevó a dedicar tu vida justamente al veganismo? Mi deuda. Yo creo que yo tengo una deuda totalmente impagable con los animales y creo que la tenemos todos. Participé en su explotación desde pequeño y es algo que nunca se va a poder remediar como tal. Y cuando me di cuenta de lo que tenían que vivir los animales, de cuenta de mis decisiones, de la explotación que yo directamente les estaba imponiendo, me di cuenta que tenía que hacer algo y que no se podía quedar simplemente en los cambios que yo hacía, sino también irle a contar al mundo que había que cambiar, porque esto es algo que nos corresponde absolutamente a todos. ¿Y cómo fue ese día o ese momento en que algo hizo clic en ti y que todo cambió? Mira, yo intenté ser vegetariano hace como 15 años. Estaba cuando es en la universidad. De hecho, duré como una semana. Y a la semana dije, no, pues para eso nacen los animales. Y seguí con eso. Hoy yo entiendo por qué dije eso. Era pura comodidad. Y de hecho es una de las excusas que frecuentemente nos dicen a nosotros como veganos para seguir explotando a los demás animales. Eh, Recuerdo que años después de eso, como 2 años después de eso, había acabado de salir de la universidad y empecé a ver documentales, como en ese desparche, pues porque me di como unos meses para empezar a trabajar y di con documentales. Y esos documentales fueron los de los mataderos. ¿Cuál documental te Uno que se cambió? llama Paredes de Cristal. Es un documental vegetariano, no es vegano, pero
a mí me hizo ver algo con lo que yo decía que estaba en contra, porque toda la vida he estado en contra de las corridas de toros. Tan, tan en contra de las corridas de toros que uno de mis planes con mi mejor amigo en ese momento era que él me fuera a grabar mientras que yo me tiraba una corrida de toros en Medellín. Y ese era mi sueño, o sea, yo quería ir y boicotear de todas las maneras posibles la corrida de toros. Y yo caí en cuenta de lo absurdo que era eso. No por el hecho de lo que quería hacer, sino por el hecho de lo que seguía haciendo con los animales. Con la misma especie, con vacas que ponía en mi plato. En otras áreas de tu vida. Total, yo me comía 8 huevos en el desayuno, casi que una libra de carne diaria, una pechuga de pollo diaria. Mi familia ha sido pues siempre de tradición ganadera, de tener ganado, carnicerías. Entonces viví con eso. O sea, y era algo absurdo ver en un diciembre, por ejemplo, que traía el marranito, estar con toda la familia, acariciar el marranito y a los 5 minutos ver la cabeza de ese marrano en una bandeja. Y yo decía, cuando estaba pequeño, eso se normaliza completamente porque ves lo que hacen los adultos alrededor tuyo. Pero ahora, años después, muchos años después, uno se empieza a cuestionar por qué era normal eso. O sea, de qué manera nos parece normal que un ser que anhela vivir como cualquiera de nosotros termine ahí, termine de esa manera, por simples caprichos nuestros. Y cambiaste tu vida totalmente. Totalmente. Y nos hablaste de Paredes de Cristal y de los documentales que empezaron a generarte Es que yo me voy como perdiendo, pero sí. preguntas. No, Entonces me empecé a ver, ah, me vi Pares de Cristal y yo dije, me voy a ser vegetariano. Y empecé siendo vegetariano, eso fue octubre del 2014. Y recuerdo mucho que ese mismo día iba con un amigo y una amiga a comer perritos, de esos de la calle. Y yo dije, no, yo no voy a comer. Y ellos cagados de la risa diciéndome a mí, parce, no vas a durar nada. O sea, vos sos el que arma los asados, vos sos el que pone los planes para montar a caballo, cualquier cosa. Porque de hecho, pues toda mi vida monté a caballo. Y a mí más fuerza me daba eso porque yo decía, por absolutamente nada del mundo vuelvo a hacer lo que vi que estaba haciendo con los demás animales. Por absolutamente nada. Luego de eso pasaron años, yo estuve como 3 años vegetariano y afortunadamente un amigo, un día puse una pizza. Estaba con una novia, puse una pizza en un estado en Instagram él me lo respondió y me dijo, parce, vos haces mucho activismo por los animales, pero eso es muy incoherente, huevón. Pues no tiene sentido esa pizza de queso. Vos sabes que el queso implica la explotación de vacas, el asesinato del ternero y ¿tu uno tiene amigo dos vegano? opciones. ¿Vegano él? Sí, un amigo vegano. Y uno tiene dos opciones. O uno se cierra y dice, pues este man, ¿por qué me está diciendo eso? Ocúpese de lo suyo. O pensar realmente, sí, tiene toda la razón. Y yo llevaba años haciendo activismo por los animales. ¿Qué activismo estaba haciendo si no empezaba por mí? Entonces, yo le dije a mi amigo, parce, ¿sabe que tiene toda la razón? Ese día, después de esa pizza, me hice vegano. Yo dije, nunca más en mi vida vuelvo a patrocinar la explotación de los animales. Por nada del mundo y porque, mira que di con un concepto también en esa época que es, uno tiene que ser coherente con lo que piense, con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. Si uno no es coherente, ¿dónde están tus creencias? ¿Para qué te sirven tus creencias si las estás dejando simplemente en el aire, como ideas vacías? Uno tiene que materializar las ideas. Si las ideas no se materializan, ¿de qué sirven? Se quedan ideas, Total. simplemente. Y es incoherente. La congruencia en la vida para mí es fundamental y el hecho de yo pensar que habían animales que yo supuestamente estaba defendiendo, explotados por mis decisiones, una decisión tan trivial como tener más proteína en una comida. Absurdo. O sea, yo buscaba tener más de 200 gramos de proteína al día. Es ¿A demasiado. ¿Y a costa de qué? O sea, estaba poniendo gramos de proteína en una balanza, gramos de proteína sobre la vida de otro. Eso no tiene ningún sentido. O sea, ¿dónde está el sentido de justicia y de ética que yo tanto profesaba? Yo dije, no, esto por nada del mundo lo continúo. ¿Qué te dijeron o qué ha pasado que te dicen si sigues hablando con tus amigos del perrito caliente, con los que fuiste a comer perrito caliente, que dijeron no va a durar vegetariano ni una semana? ¿Qué te dicen hoy en día? No, pues siempre, ¿Qué por te ejemplo, para ven? salir, claro, ¿Qué ¿no? te Ya ven dicen, que eres y que hago activismo y uno de los todo, y entonces activistas más influyentes yo no diría influyente, pues que te ojalá. conocen, que la tienes clarísima?
Pero mira que, por ejemplo, Y en eso de tenerla Latinoamérica, porque es claro que ha sido un proceso. Yo creo que he cometido muchísimos errores, tanto con la guía BEC como mi proceso como tal como vegano, porque la información que había en un momento no era, digamos, la correcta. Hay mucha tergiversación al respecto. Entonces el proceso ha sido truncado, o sea, no ha sido como que yo entendí el veganismo de primera mano o en primer momento. Me tocó cometer muchos errores para llegar a este punto y esos errores afortunadamente me han dado una visión de entender que el veganismo no se trata ni de una cuestión de una decisión personal, ni un estilo de vida, ni sostenibilidad, ni mi salud, ni mis beneficios, sino simple y sencillamente el respeto que yo le debo dar a los demás animales. Hoy esos amigos me dicen, no, parce, es que usted pues no, no, o sea, ni siquiera critican. Y afortunadamente, pues porque yo digo, mi convicción debe ser mucho mayor que la presión social que veo afuera, porque eso es algo que siempre va a existir. ese es un tema y lo voy a dejar para la siguiente pregunta, porque ahorita que lo mencionas, quisiera que lo abordáramos. Pero antes, y empezando la conversación, quiero preguntarte también para que nuestra audiencia no vegana y lo aprenda de ti, ¿qué es el veganismo? El veganismo es algo sumamente sencillo. No es una dieta, me gusta empezar por lo que no es. No es una dieta, no es un estilo de vida, no es una moda, ni una tendencia, ni algo que yo hago por mí, por mis beneficios. De hecho, el veganismo está definido desde hace más de 75 años, se definió en 1951 oficialmente por uno de sus pioneros, que fue Leslie Cross, como la doctrina de que el hombre debe vivir sin explotar a los demás animales. Es así de sencillo, estar en contra de la explotación de los demás animales. Eso es el veganismo. Y me gusta decirlo también sencillo porque esto no hay que ponerle apellidos, esto no hay que ponerle, juntarlo con otros términos, con otras luchas, con nada de eso. El veganismo es lo que es y punto. Y es cierto, y hay muchas personas también dicen en este punto, no, pero es que las definiciones van mutando, van cambiando durante el tiempo. Si es para algo coherente con respecto a lo que fue su definición original, quizás. Pero hoy el veganismo fue definido de una manera tan cuidadosa, se tomaron más de 7 años en definirlo precisamente para que no hubiera tergiversaciones. Sí, porque la sociedad vegana nació en el 44 Sí, y luego la definición de Leslie Cross hasta el es 51. 51. Y ellos de hecho dejan registrado que lo hicieron adrede. O sea, ellos buscaron que no hubiera manera de tergiversar el propósito de la sociedad vegana. Desde el 49, en el 50, en el 51. Leslie Cross sacó muchos artículos antes de eso. Y fue precisamente porque también entendía que hay muchos intereses humanos involucrados. O sea, tanto incluso que la sociedad vegana nace porque a ellos no los dejaron que hubiera un subgrupo de veganos dentro de la sociedad vegetariana de Vegetariana. Londres. Es decir, les dijeron, no, si ustedes quieren hacer su grupo, tiene que ser aparte, afortunadamente. Pero mira que todas esas, todo ese, digámoslo de alguna manera, la prioridad que nosotros nos damos a nosotros como seres humanos termina influyendo en la definición que damos al veganismo, o terminaría influyendo en la definición que le daban al veganismo. Y Leslie Cross, afortunadamente, previendo eso, define de una manera sumamente sencilla en una sola frase el veganismo. La doctrina de que el hombre debe vivir sin explotar a los demás animales. Punto. Y a pesar de que es un término relativamente nuevo, pues 70 y pico de años, eh, no es algo nuevo para nosotros. Es decir, la ética de respetar a los animales, de respetar la vida, de los cuestionamientos que nos hemos hecho históricamente, pues eso viene de muchos años también. Eso es algo que viene de nuestra humanidad. ¿Tú cómo lo ves? A pesar de que el término vegano es un término, digamos que relativamente reciente comparado con la historia, ¿cómo ves tú todos esos cimientos históricos, cuestionamientos que nos hemos hecho como humanidad en la relación que hemos establecido con los demás animales Mira, a mí me gusta hacer siempre? una distinción muy clara y es que veganismo como tal desde el 51 por acá, es decir, existen veganos desde 1951. Antes de eso no existían. Pero personas que tenían una identidad de respetar a los demás animales, de darle una consideración moral, una aproximación a esa consideración moral,
Han habido casos. Está el caso de un poeta árabe, los estoicos hace 2000 años hablaban de que los demás animales merecían respeto. No hay un registro como tal de algo muy cercano al veganismo en el estoicismo de la antigua Roma, pero ellos ya hablaban de que hay que tener una consideración moral por los animales. De hecho, hay sociedades que han tenido una aproximación. Y digo aproximación porque durante milenios, pues desde hace 16.000 años que comenzó la domesticación de los demás animales, los seres humanos siempre han visto, todas las sociedades siempre han visto a los demás animales como un recurso, como un objeto, como algo de lo que yo puedo obtener algo. Entonces, claro, habían estoicos que hablaban del respeto hacia los demás animales, pero seguían montando a caballo. Que las guerras la caballería era fundamental. El consumo de miel ha sido desde hace 5.000, 6.000, muchísimos años. Siempre esa domesticación ha implicado ver a los animales como un objeto, como un recurso para nosotros, con una utilidad para nosotros. Y eso es totalmente contrario al veganismo. Y entonces ya sabemos que no es una dieta y que como esa ética que significa el veganismo, pues hay unas diferencias fundamentales con el vegetarianismo, porque en la calle hay aún confusiones en esos dos términos. El vegetarianismo sí es un patrón alimentario, mientras que el veganismo no lo es. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Como no es una forma de alimentarnos, entonces, ¿qué es lo opuesto a lo vegano? Lo opuesto a lo vegano. Eh, lo opuesto a lo vegano es, como estamos hablando ahora, seguir viendo a los animales como objetos, ¿cierto? Normalmente la gente asocia vegetarianismo y veganismo en parte por el régimen alimenticio que implica. Pero yo soy el vegano que nadie quiere escuchar. Yo soy el vegano que hace como el policía malo en el activismo, porque realmente a mí me gusta decir las cosas como son. Si incomoda, lo siento mucho, pero es la realidad. Yo no puedo cambiar el mensaje para que sea cómodo para otros e incómodo para las víctimas. Eso no tiene sentido y sería sumamente incoherente con mi activismo, con lo que yo considero que es lo justo con los animales. Y el vegetarianismo es lo contrario al veganismo. ¿Y por qué? Y esto hace saltar mucha gente, sobre todo las personas que dicen ser vegetarianas y buscan respetar a los demás animales. Pero es que lo contrario al veganismo es explotación animal. Y el vegetarianismo implica la explotación animal. Es decir, implica seguir viendo a vacas como recursos que nos proveen algo, la leche, que nos proveen el ternero, que es descartado en la... A mí no me gusta hablar de industrias. En la producción láctea, no me gusta hablar de industrias porque cuando hablamos de industrias nos imaginamos la gran industria. Y no, Pero a la veces no lo explotación son, animal es sí. desde la pequeña escala en el patio de una casa hasta la gran escala. En la producción láctea, el ternero es enviado al matadero. Inmediatamente nace. ¿Por qué? Porque la leche es para nosotros, dependiendo de la raza. Unas razas se llevan para engorde, otras se dejan un destete un poco posterior, otras inmediatamente nacen. Patrocinar eso es justo con los animales. En lo absoluto. Sigue siendo explotación, sigue siendo injusto con ellos. Entonces, acá es un tema de blancos o negros. Entonces también podríamos, digamos que decir que lo opuesto a lo vegano, pues es lo no vegano. La Porque, explotación, pues claro, que es la explotación, total. que es la explotación. Porque a veces nos encontramos también, a ver, esta era digital nos ha ayudado a muchos, pero hay que curar muy bien la información y hay que tener un criterio también de qué tipo de cuentas consumes y qué tipo de información consumes, ¿verdad? Y entonces uno se encuentra también en la red muchas cosas o que pintan como lo vegano y lo opuesto, lo omnívoro, y entonces llevan al veganismo al nivel De dieta. de dieta. Pues es que cuando hablamos, cuando muchas veces la gente dice, lo contrario a vegano es que yo soy omnívoro, él es vegano, yo soy omnívoro. No, Pero omnívoro omnívoros es, somos todos. Es ajá, una condición biológica. No es una postura moral, no es una postura ética. Cuando yo hablo de omnívoro es qué reconoce mi cuerpo, que puede, de dónde puede obtener los nutrientes mi cuerpo, mi organismo. Nosotros somos omnívoros. Podemos obtener tristemente nuestros nutrientes de productos, entre muy comillas, porque no son productos de origen animal y productos de origen vegetal.
A mí me gusta que tú cuando hablas de productos de origen animal siempre los pones en comillas y siempre haces la aclaración y me parece importante. ¿Y quién mejor que tú explicar el por qué haces ese uso de las comillas cuando hablas de productos Es que de origen animal? los seres humanos somos muy descarados. Utilizamos un montón de eufemismos para referirnos a la explotación animal y no encarar realmente lo que estamos haciendo con los animales. Entonces hablamos de carne cuando es el cadáver del animal, hablamos de, pues, y de todos los productos, entre comillas, de origen animal. La explotación animal como tal se romantiza de una manera, incluso en terapias, incluso en montar caballos. Lo romantizamos de tal forma que parezca que es algo benevolente con los demás animales o algo que no recae una culpa en nosotros por hacerlo. Entonces, al utilizar el término siempre, yo siempre lo uso en la página, en mi activismo, cuando hablo con alguien, siempre entre comillas, es porque eso permite que la gente pregunte, ¿por qué lo pones entre comillas? Es porque ellos no son productos. Ni las cosas, ni sus cuerpos, ni sus secreciones, ni lo que obtenemos de ellos, ni cómo los utilizamos, son productos o servicios. O sea, hay que hablar las cosas como son. Es clarísimo, es clarísimo. Al usar el término, incluso los veganos muchas veces cometemos ese error, referirnos a productos de origen animal, productos animales. Estamos, como tú lo dices, o sea, estamos rebajando la dignidad de los demás animales, algo, Es que mira, imagínate que dijéramos productos de origen humano. claro. Pelo, brazos, piernas, hígados. No, 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 sí. O sea, no tendría ningún sentido. De una saltan las alarmas, como así que productos humanos, de origen humano. Y suena charro. Seguramente muchas personas que escuchan, pues eso suena como absurdo. Totalmente, es que es absurdo. Es absurdo y es absurdo y lo seguimos haciendo con los animales. 3 o 4 preguntas atrás te había dicho que te iba a hacer una para hacerte otra, pero la conversación siguió y la pregunta que te iba a hacer es la siguiente. Tocaste el tema de lo que sucede socialmente cuando uno adopta el veganismo en la vida. ¿Qué pasó contigo? A ver. En Lo tus que pasa es que relaciones, cuando uno adopta el veganismo, normalmente uno lo hace con mucha pasión. Uno está tan indignado de ver lo que está haciendo con los demás animales que uno de una comienza a hacer un activismo muy fuerte, digámoslo muy fuerte en el sentido de que se quiere hacer oír, no porque el activismo deba ser débil o deba ser condescendiente o deba ser más suavecito para que el otro esté cómodo de escucharlo, sino que uno empieza con mucha pasión. Y obviamente cuando uno le dice a las personas, porque es vegano, las que están alrededor de uno y cuando saben de dónde viene uno, pues se van a sentir juzgadas, sin uno estar juzgando absolutamente a nadie. Eso es un fenómeno psicológico estudiadísimo que es la disonancia cognitiva. Yo me protejo de aquello que sé que es correcto, pero que yo no estoy haciendo. O sea, dos ideas que son verdaderas no pueden encajar de alguna manera en el cerebro. Entonces, yo busco todas las maneras para justificarme. Entonces, por y eso me esa es la decían, disonancia cognitiva, lo que acabas total, de explicar, sí. entonces me decían a mí, por ejemplo, vos vas a dejar de ser vegano, vos vas a dejar de ser vegetariano. ¿Por qué? Porque yo dejaría de serlo. Es que las plantas sienten. Es que los veganos se enferman. Todos nos enfermamos. De una vez por todas acabamos con ese historia, el cuento de que las plantas sienten. Es Contémosle algo de una vez a que la gente a mí me qué es lo que parece pasa en la que es realidad ahí. incluso algo muy deshonesto, porque sabemos que los animales sienten. No es claro que las plantas sientan. Es claro que no sienten, que no tienen un sistema nervioso central que pueda traducir los estímulos externos como dolor, como sufrimiento, como placer. No existe. No, hasta el día de hoy no sé. Es más, yo le digo muchas veces a las personas que afirman esto que quien lo haga se gana un premio Nobel, porque sería algo revolucionario en la biología. Pero eso no se ha probado es totalmente lo contrario. Se necesita un sistema nervioso central para tener sintiencia, para tener una identidad, para tener una conciencia. Entonces, acá esto, Que reaccionan a estímulos, es verdad, sí, pero podemos ver claro, un girasol que se va alineando con el sol, pero son reacciones en muchos casos químicas, fisiológicas, pues, o sea, hay mucho de la física y química de las plantas que no solo desconocemos socialmente, pues no todos somos biólogos ni botánicos para entender cómo reacciona la planta a esos estímulos externos, porque hay muchísimos mecanismos,
Pero decir que una sintiencia, una conciencia en la planta es algo que no tiene cabida y que es deshonesto. O sea, sabemos que los animales con total seguridad sienten. ¿Por qué afirmamos que como las plantas sienten, entonces lo que el vegano dice no tiene razón? Antes debería tener mucha más razón. O sea, es un arma de doble filo el que usen ese tipo de argumentos. De acuerdo. Y el otro que dijiste es, los veganos se van a enfermar. Pues, ¿hace cuántos años que eres vegano? Yo soy vegano hace 9 años. 9 años. Y bueno, yo hace 5 y hemos hablado en el podcast con personas hace 30, hace 10 y nos Es enfermamos normal, como cualquier total, persona. total. O sea, Evidentemente, somos seres y humanos, el veganismo no nos da ninguna inmunidad. O sea, no es que, absolutamente. no, es que no me va a dar cáncer, no me va a dar una gripa, no me va a dar Alzheimer. No. O sea, eso es algo completamente ajeno a tus posturas éticas. El cómo te alimentes siendo vegano sí puede tener una repercusión, unos beneficios a tu salud, a tu estado mental, al planeta, todo. Pero es algo que es ajeno al veganismo, que es adyacente, algo de lado. De acuerdo. Y entonces hablábamos de cómo empiezan a tejerse de pronto esas nuevas relaciones sociales, de la disonancia cognitiva y en algún libro, en algún ensayo que leí sobre veganismo, hablaban del costo social del veganismo, que básicamente, pues alrededor de la gastronomía están las celebraciones y se reúnen los grupos para celebrar, para compartir, para generar intimidad y pues cuando uno no está de acuerdo con lo que hay en el plato, se excluye muchas veces, ¿verdad? O se genera malestar en los grupos. Am, Hoy en día, porque creo que también evolucionamos mucho en el camino al veganismo en cuanto a cómo nos relacionamos con nuestros círculos sociales. Hoy en día, ¿cómo llevas tú tus relaciones sociales en ese tipo de celebraciones o invitaciones con tus grupos de amigos? Eh, Hay momentos que literalmente son inevitables, o sea, hay que tenerlo clarísimo. Eh, yo no puedo cambiar a los demás. Yo como mucho me puedo cambiar a mí mismo. Entonces, si yo tengo eso claro, también entiendo qué es lo que está bajo mi control. Bajo mi control está rechazar la explotación que otros están haciendo, no necesariamente cambiar por ello. Yo no puedo obligar a nadie a ser vegano. Como estamos hablando ahora es eh, una postura ética la tiene que asumir cada uno. A mí nadie me puede obligar a no ser racista, a estar en contra de la violencia hacia los niños, sino que es algo que nos nace a cada uno de nosotros. Yo soy antirracista, estoy en contra de la violencia hacia los niños, estoy en contra de la explotación animal porque es algo que me nace a mí. Si hay rechazo social por lo que yo considero correcto, el problema no es mío, el problema es del otro. ¿Sí me entendés? Y es algo que exige carácter. Y porque también conozco muchos casos en los que la presión social, el querer encajar, el querer no ser rechazado por el grupo, somos animales sociales. Eso es sumamente, o sea, es imposible de negar y es sumamente difícil de escapar. Pues somos animales sociales. El rechazo nos va a generar problemas, nos va a generar cuestionarnos a nosotros mismos. Pero si la convicción está, si nosotros, que para mí es lo más importante, si la convicción está, si vos tenés claro que los demás animales merecen respeto, no hay absolutamente ninguna situación que te cambie de ese camino, de este camino, de respetar a los demás animales. Eso es lo más importante. Hablemos, Federico, de cifras para dimensionar la explotación que estamos generando en los animales. ¿Tienes el dato de cuántos animales explotamos día a día? Mira, a mí no me gusta hablar de cifras, porque cuando hablo de cifras termino siendo contradictorio al mensaje. Me explico por qué, porque es algo que quizás para muchos no es claro, y es que cuando yo hablo de cifras, cuando hablamos de cifras de animales que existen, o sea, son más de 200 animales asesinados cada día, no explotados, explotados son miles de millones más, 200 millones cada día y toneladas, esos son los terrestres, se miden en toneladas los animales acuáticos, yo los estoy llevando simplemente a esas cifras. Les estoy quitando todo, o sea, estoy siendo parte de lo mismo que estoy rechazando.
Cada uno de ellos, nosotros cuando hablamos de víctimas humanas hablamos de Juan, de Pedro, de María, de Caterine, pero cuando hablamos de los demás animales hablamos de cifras. Me parece muy injusto. Claro, las cifras son importantes. No vamos a desconocer que el impacto que hay hoy en día debe medirse de esa manera para nosotros dimensionar qué está pasando hoy en el mundo. Pero es importante también tener en claro que no reduzcamos a los animales a cifras, que no entendamos lo que hacemos con ellos como algo que está sucediendo por allá. De hecho, en el episodio que hablaste con Juli, hablaban de que realmente todos ellos tienen una personalidad. Ellos son individuos. Cada uno de ellos uno lo puede conocer y uno lo puede conocer a fondo como conoce un ser humano. Tienen gustos, tienen disgustos, tienen cosas con las que van y con las que no van, incluso otros animales con los que van y con los que no van. Y así vemos también a los seres humanos. Porque cuando se trata de los demás animales vemos como entes. Decir 300 millones o 200 millones es muy fácil. Mira que No representa la realidad. cuando hablamos de cifras del holocausto, hablamos de más de 20 millones. Y es deshumanizante. Es clarísimo que todo el mundo dice eso es deshumanizante con los gitanos, judíos, disidentes políticos que el régimen nazi acabó en cuestión de 4 o 5 años, desde el 39 al 45. Es deshumanizante, porque todos ellos tenían un nombre, una familia, unos intereses, unas vidas, unos sueños que quedaron truncados. Con los demás animales también. ¿Cómo nos podemos referir o cuando a veces es necesario, yo creo, a veces es necesario hacer alusión a las cifras para dimensionar la magnitud, porque es que La urgencia. la urgencia, sí. Entonces, ¿cómo podemos referirnos a las cifras, haciendo tal vez esa distinción que tú haces? Las cifras hay que darlas, pero con esa claridad, ¿no? Para seguir respetando su dignidad. Mira que en el episodio con Juli también hablaban de que la explotación como tal, a ver cómo lo digo, cuando uno ve los animales como cifras, les quita todo de ellos, ¿cierto? Entender que ellos son individuos es darles un lugar que merecen. Es importante que nosotros también entendamos que, claro, es para poder dimensionar la urgencia que tiene actuar ahora mismo, conocer las cifras es fundamental, ¿cierto? Pero mientras haya explotación, habrán veganos y habrán santuarios veganos. Pero la idea es que no existan. La idea es que no existan ni siquiera páginas como la Guía Veg. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros existamos, mientras que existan los santuarios, mientras que existan las páginas que educan en veganismo, es porque todavía continúa la explotación. Entonces yo prefiero hablar de que todavía hay explotación. Las cifras pueden ser importantes para dimensionar la atrocidad que estamos haciendo en este momento, pero todavía hay explotación. Hasta el día en el que no haya explotación, seguirán habiendo santuarios, seguirán habiendo personas que eduquemos por el fin de esa explotación. Clarísimo. Y muchas personas piensan que, hablemos de alimentación en este momento, piensan que comer huevo o tomar leche o consumir lácteos o incluso la misma miel, pues no le hace Es daño a menos nadie. peor. Claro, La es gente menos dice, no, pero es peor, que no estoy ¿no? matando a nadie. Sí, sí. Sí, no solo eso, es que el veganismo no se trata de no matar, es no explotar. Yo no mato un caballo cuando lo monto, cuando lo uso para dar una vuelta, una cabalgata, o una equitación, o un perro para una terapia, o un elefante en un circo. No se asesinan, pero es injusto, sigue siendo injusto. Hay una idea muy arraigada del bienestarismo, que es simplemente concebir la explotación como algo malo simplemente por la forma en la que se hace y no por el concepto mismo de explotación. Cuando nosotros hablamos de explotación es como sea, con o, sin, o con buenas condiciones o sin buenas condiciones. Hoy en día existe carne que se produce, carne entre comillas, que se produce poniéndole música clásica a los terneros, cepillándolos durante todo el día. Tienen un masajista, tienen las mejores condiciones. ¿Es justo? En lo absoluto. Las condiciones, a mí me gusta poner este ejemplo, y de hecho lo hemos usado durante muchos posts en la guía de Guíes. Tenemos tres opciones. La primera opción, vamos a estar enjaulados durante toda nuestra vida y nos van a asesinar cuando dejemos de ser útiles con dolor. La segunda opción, vamos a tener una jaula enorme, hecha de oro.
y nos van a matar sin dolor cuando dejemos de ser útiles. La tercera opción es ser libres. ¿Quién en su sano juicio elegiría alguna de las dos primeras opciones? Absolutamente nadie. Ese es el concepto de explotación. Y esto nos lleva al siguiente tema, que es hacer esa claridad con el bienestar animal, ¿no? Y con que el veganismo, pues finalmente tampoco busca regular la explotación, ni buscamos bienestar animal. Yo lo he aprendido de ti en la guía BEC, y me ha parecido eh, súper importante tener esa claridad. Sí. Te voy a contar una Cuéntanos. experiencia. Al principio, cuando comencé a ser vegano, esta historia nunca la he contado, simplemente la conté en un video que publiqué y creo que mucha gente ya se olvidó que el video existe. Cuando comencé a ser vegano, empezó en redes sociales el rumor de que estaban vendiendo en la central minorista de Antioquia, de Medellín, estaban vendiendo fauna silvestre. Entonces yo dije, yo quiero ir y denunciar eso. Porque es absurdo. O sea, lo que denunciaban era que en tubos de PVC pasaban personas de la calle, en tubos de PVC le quitan una tapa y adentro habían loros, micos, tortugas, de todo tipo de animales, que se conseguía lo que fuera. La legislación colombiana prohíbe el comercio de fauna silvestre. Fauna silvestre es todo lo que sea salvaje, pero nativo. Fauna exótica es todo lo que no cumpla este criterio, pero que no sean animales domésticos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un león pues, sería fauna exótica. Fauna silvestre, por ejemplo, sería un loro orejimarillo, una tortuga morrocoy, que son ilegales. Entonces yo desde mi concepto de que lo ilegal era lo incorrecto, me fui para la minorista. Me compré una cámara que se camuflaba como un botón. Entonces yo me puse la cámara, fui con un amigo y yo empecé a pasar por todos lados. O sea, obviamente no me podía dejar ver, es una red de tráfico de especies. Eh, Pasé 2 horas preguntando en cada uno de los locales que vendían animales que es legal. Uno veía jaulas llenas de gallinas, que no cabía una más, de perros, de gatos, de faisanes, de todo tipo de animales que son legales. O sea, bajo ese concepto de legalidad creemos que lo legal es lo justo. No es así. Yo ya estaba rindiéndome, yo dije, pucha, no voy a alcanzar a denunciar esto de alguna manera. Y se me acercaba justo en ese momento. Yo dije, por favor, ilumíname Dios de alguna manera. Y llega alguien y me dice, patrón, ¿qué le ofrezco? Y yo dije, pucha, ojalá esta cámara esté grabando. Y acá empezó la situación. Entonces yo le empecé a decir, yo vení, necesito por una finca, necesito tigrillos, necesito loros, necesito tortugas. Y me dijo, listo, pero no acá porque ve allá arriba, ya está la cámara de la policía. Entonces nos fuimos para un rincón. En el rincón llegó otro de los, pues como compañero de él. Y entre los dos me cogieron mis datos. ¿Usted cómo se llama? Denos su celular. Yo repetí el celular incluso en ese mismo momento para que no se me olvidara porque obviamente no di el mío. Entonces me inventé un número, pero lo dije de una para que no se les fuera, pues no fueras a ser como sospechoso. Y me dijeron, en este momento no te podemos ofrecer ni tigrillos, ni loros, pero te los traemos. Valen tanto, eso es fácil de conseguir, te los traemos, pero solo te podemos dar en este momento acá. O sea, inmediatamente, tortugas. Y yo, o sea, si puedo denunciar esto, perfecto. Entonces me dijeron, quédese acá, nosotros vamos y cuando uno de ellos se fue, cuando yo les avise pueden venir. Eran en el lugar más escondido de toda la minorista, o sea, no había un alma ahí. Yo dije, si acá me van a matar, acá literal me pueden matar. Entonces, yo solo veo que cuando nosotros nos estamos yendo hacia él, él tiene las manos en los bolsillos. Yo dije, él puede tener un arma, me pillaron, alguna cosa. Cuando ya estamos a menos de 1 metro, él saca las manos de los bolsillos y tiene 2 tortugas. Y yo dije, pucha, si la cámara no está grabando, hice esto para nada. Porque obviamente no las podía comprar. Era totalmente incoherente yo decir, ay, sí, venga, yo las compro, con eso van a comprar otras 30. Entonces, ¿qué hacía? Yo les dije a ellos, ¿me dejan tomar una foto? Me dijeron, los dos se miraron rarísimo. Yo sí, es que tengo que mandarla para ver si sí son las que necesitamos para la finca. Y lo pensaron un rato y me dijeron, listo, hágale. Yo tomo la foto, les digo, vuelvo a las 2 de la tarde, eran las 11:30 de la mañana. Yo empiezo a irme y yo decía, pucha, acá puede pasar todavía lo que sea.
Ese día llego, edito el video, lo monto en redes sociales y eso se volvió viral. A los 2 días hacen un operativo pues, derivado del video, diferentes denuncias pues, que habían llegado y cerraron un matadero ilegal, decomisaron 70 animales, decomisaron entre comillas, pues un animal no es un objeto para decomisarse, y, y empezaron a cerrar locales también allá, porque decían, los animales están en unas condiciones paupérrimas. Ese fue una de esas experiencias en las que yo dije que me hicieron ver a mí que no es el bienestar lo que nosotros buscamos para los animales. Yo puedo darle las mejores condiciones a esos animales, van a seguir siendo explotados. De hecho, ocurre algo y es que la gente tiene en su mente que si tiene buenas condiciones es justo, ya se resolvió el problema. Entonces vemos empresas diciendo huevos de gallina feliz, carne orgánica, miel orgánica o de apicultores responsables. Nadie piensa en los animales, no los vemos como víctimas. Una víctima no tiene una manera buena o mala de explotarla. Es explotación, sea la que sea. Y eso es lo que hay que acabar. De hecho, el veganismo no busca reformar la explotación animal, busca acabarla. Viene y se deriva precisamente del movimiento abolicionista. Nosotros buscamos abolir la esclavitud animal. Y relacionado con eso, otra cosa que a mí me llama la atención que mencionas es que para ser vegano no necesariamente tenemos que amar a los animales, En lo ¿verdad? absoluto. Yo conozco muchas personas que no les gustan los perros, no les gustan los gatos, no les gustan los animales. Incluso algunos que les chocan los perros. Yo adoro los animales, pues, pero eso no es una condición. Yo no tengo que amar a todos los seres humanos para respetarlos. Yo no tengo que amar no sé, al político que tiene ideas contrarias a las mías y para respetarlo. Amar al vecino En lo absoluto. para no matarlo. Total. Porque entendemos que el concepto es para todos. Es incondicional. No está condicionado por si me gusta o no a mí, por si yo tengo o no un beneficio. Ahora, que muchos veganos amemos a los animales, pues bueno, es diferente. Facilita. Sí, facilita. Pero definitivamente ese punto a mí me ha ayudado mucho a cambiar la visión, ¿sabes? A entender mucho, mucho mejor el veganismo. Em, Perdóname, y acá hay otra cosa, es que cuando hablamos de amar a los animales, solemos relacionar ese amor por los animales con el animalismo. Algo que, por más raro que suene, no va en la misma vía que el veganismo. De hecho, muchas de las personas que se consideran animalistas siguen patrocinando toda forma de explotación animal y se les protege esa mentalidad dentro del propio movimiento animalista. O sea, animalismo debería implicar respeto hacia todos los animales y es lo contrario. Ni siquiera es respeto hacia los perros y gatos, porque nuestra sociedad no respeta a los perros y gatos. Los seguimos usando en terapias, los seguimos usando en vigilancia, los seguimos usando de todas maneras Se venden posibles y en se compran. experimentación. Sí. Entonces, realmente el animalismo termina siendo como el vegetarianismo, son contrarios al veganismo. Con algo que mencionabas ahorita y es que la conversación tiene que centrarse en las víctimas, en este caso que son los animales. Así que hablar de beneficios del veganismo para nosotros como seres humanos, digamos que ya no hace sentido, No hace ¿verdad? sentido y son siempre opcionales. Es decir, por ejemplo, yo como vegano podría llevar una alimentación integral a base de plantas, que es lo que hoy la ciencia respalda como una de las mejores formas de alimentarnos para los seres humanos. Provee salud, provee todos los nutrientes que necesitamos, provee toda la fibra, a comparación de otros tipos de alimentación. Pero perfectamente como vegano podría vivir de gaseosa y Y papitas. papitas y ya, Vegano sí, 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 apto sí, para veganos sí, pero saludable no. no es. Yo como vegano podría consumir todo orgánico, sostenible, de huertas responsables, o podría comprar espárragos españoles, o podría comprar todo importado, o una cantidad de plástico absurdo. Sostenible. ¿Dónde van nuestras decisiones? El veganismo es algo completamente contrario. Que pueden haber beneficios, por supuesto. De hecho, hay muchos estudios de la alimentación basada en plantas. Pero acá hay otro punto, es que yo lleve una alimentación de cierto tipo, basada en plantas, vegetariana estricta, que hay diferencias. No me hace vegano. ¿Cuáles son las diferencias entre basada en Vegetariano plantas y estricto, por vegetariano ejemplo, un estricto? vegetariano estricto consume todo de origen vegetal. ¿Sí me entiendes? No implica veganismo.
Una alimentación basada en plantas es todo integral basado en plantas. De hecho, se ha acomodado mucho el término últimamente también y hay personas que usan el término basado en plantas, siguen consumiendo yogur, siguen Ujú. consumiendo huevos y dicen que es de forma ocasional, pues que porque es basada, o sea, no es O total, predominantemente basada total. para dejar una holgura, Entonces, ¿no? Entonces, es yo que nos encantan siempre, los puntos medios en la vida, nos encantan los total, grises, la la flexibilidad, flexibilidad. Hoy sí, mañana flexibilidad no, cuando hay pero sí. víctimas, flexibilidad Ay, no, cuando hay ahí no se víctimas permite. es injusto. Sí. Y mira que acá pasa otra cosa y es que cuando nosotros hablamos, a mí me gusta utilizar el término es apto para veganos, alimentación apta para veganos. ¿Sabes qué es eso? Un montón de cosas. Vegetariana estricta, dieta mediterránea vegetal, Basada en plantas, basada en plantas. basada en plantas integral. O sea, hay un montón, Hay un ¿sí me montón. entendés? Y todo eso puede ser apto para veganos. Sí. Ahora, lo que sí es cierto es que ya uno siendo vegano, la alimentación basada en plantas, que sí está promoviendo la salud, pues está a un paso. O sea, es decir, ya en términos prácticos, yo creo que no viéndolo como un beneficio, pero si una persona quisiera, digamos que integrar eh, el veganismo, soy vegano, pero además estoy buscando una mejor salud a través de la alimentación, Y es algo que es transversal a todos los seres es humanos. transversal, ¿Sí me claro, entendés? O sea, una persona vegana o no o vegana no vegana. debería, no digo que todo el mundo tiene, pero debería preocuparse por su salud. No solo por la cantidad de personas que tiene a su alrededor que se preocupan por él, digámoslo esto en términos un poco más sociales, altruistas, sino por sí mismo. ¿Sí me entendés? Entonces, obviamente yo quiero hacer mi activismo por los animales y dar un buen ejemplo. Y ese buen ejemplo empieza también alimentándome bien, obteniendo los nutrientes que necesito. Y es una de las razones de por qué nace el proyecto de la guía VEG. Porque yo dije, ¿de dónde voy a obtener la proteína? El calcio, Ujú. el zinc, Las el preguntas de hierro. todos, sí. Y eso son cosas El que, omega 3, total, y no es por ser vegano. De hecho, eso deberíamos preguntárnoslo todos. todos. Nunca nos enseñan de nutrición. Es que Federico, mira, eso que dices, nunca nos enseñan de las cosas fundamentales de la vida. Nutrición, nunca nos enseñan de finanzas personales, nunca nos enseñan de inteligencia emocional, nunca nos enseñan de lo que realmente necesitamos, ¿verdad? Digo yo, cosas fundamentales. Fundamental. Y hace poco me enteré que los médicos en sus carreras de medicina tampoco estudian nutrición. Mira que Y eso me dio tanta claridad de las respuestas que yo recibía en las consultas médicas. Mira que pasa algo y es que yo hablaba con una nutrióloga de Medellín, que es muy tesa, Ana María Yepes, ella es vegana obviamente, y Ana me contaba, en las carreras de Vamos a invitarlo al medicina, podcast. hay que invitarla, Ana me decía, es que en las carreras de medicina no enseñan nutrición, o sea, lo que se ven son 6 horas en todo un pensum de 6 años, o sea, eso es absurdo. Si no estamos yendo a la raíz de muchas de las enfermedades crónicas, esto que no tiene nada que ver con veganismo, ¿cómo vamos a abordar esas enfermedades? ¿Sí me entendés? Si no estamos yendo a la raíz del estilo de vida de cada persona, ¿cómo vamos a solucionar las cosas? Yo soy de los que piensa que simplemente la farmacología se ha encargado de abordar las consecuencias, los síntomas, no la causa. Y eso es algo que todos los seres humanos cometemos en casi que todas las áreas de la vida. De hecho, es el bienestarismo. El bienestarismo busca cambiar las consecuencias de la explotación animal, no las causas de este. Que es la misma La explotación. explotación Que total es y la la idea explotación. absurda que tenemos de que los animales están aquí para que los usemos de alguna manera. Total. Ningún animal, ningún ser humano está aquí para que nosotros lo usemos de alguna manera. Y esa idea, tenerla clara, es lo que hace el cambio completamente después. Sí, sí, total. Definitivamente. Y yo no sé si a ti también te ha pasado, a muchos veganos, que justamente tener esa claridad y ahorita que mencionas a es importante acudir a nutriólogos o médicos profesionales de la salud que Que sepan. sepan Es una de... especialidad como cualquier Sí, otra. O sea, yo soy ingeniero civil. Yo como ingeniero civil, si me especialicé en gerencia de proyectos, no tengo nada que hacer haciendo cálculos estructurales o cálculos de cimentaciones. No es mi competencia. O sea, yo no soy el experto en eso. Puedo tener bases, sí. Pero la nutrición a base de plantas es muy joven y poco hay de los estudios en las carreras, tristemente.
Y muchas personas, muchos de los profesionales no se actualizan, no se educan al respecto. Y eso no es una opinión mía. Es algo que me dicen los mismos profesionales con los que he hablado y que son profesionales veganos. Hoy en día, por ejemplo, en los pensum de universidades en Chile, Argentina y acá en Colombia, ya está la nutrición basada en plantas como una especialidad, como una maestría. Pero no estuvo hace 10 años, hace 20 años. ¿Cómo le vamos a exigir o cómo vamos a esperar una, un abordaje objetivo del veganismo como lo que tiene consecuencia en la alimentación a un profesional que no tiene competencia en esto? Y no es por demeritar a nadie, o sea, realmente, como te dije, yo como ingeniero civil especializado en proyectos, no me puedo poner a hacer no sé, como una consultoría de estructuras o hacer cálculos de cimentaciones. No es mi competencia, no es mi fuerte. Definitivamente. Y mira que es que parte de nuestra audiencia son veganos que se pueden estar identificando con esto cuando vamos al médico por las cosas de la vida, porque como lo hablamos, nos enfermamos por X o por Y, y muchas veces la respuesta en la consulta médica es eso es porque usted no come, no se está comiendo los animales. Y entonces el punto acá para la audiencia vegana es, existen profesionales de la salud, médicos. Hay un punto acá que me parece importantísimo, una diferencia crucial. Si vos no decís que sos vegano en la consulta, te van a mandar el Sí, mismo tratamiento que una sí. persona no vegana. Es decir, las deficiencias nutricionales más comunes en el mundo, en todos los seres humanos, son las mismas que nos dicen que tenemos los veganos. Hierro, vitamina B12, vitamina D, tres vitaminas y un mineral que o sea, que hay carencia en todos los seres humanos. Pero con la diferencia, yo creo que los veganos Nos concientizamos, tenemos porque nosotros nuestros decimos, resultados de claro, y nosotros laboratorio. decimos, a mí nadie me va a decir que esto es por ser vegano. Sí, sí, Entonces sí, uno sí. empieza a ser mucho más consciente. Entonces yo digo, listo, yo empiezo a comer en cada comida, valga la redundancia, un alimento rico en vitamina C para tener una mejor absorción de hierro. Del hierro, sí. Es decir, Y limoncito a las lentejas. me empiezo Sí, a tomar la vitamina B12. sí. O sea, hoy la incidencia de deficiencia de vitamina B12 en el mundo es altísima. Por ser veganos, somos una minoría, no somos ni el 1% de la población mundial. ¿Cómo eso va a ser por ser veganos? No tiene sentido. Son los sesgos, son la cantidad de sesgos que existen actualmente y que nos lo siguen poniendo de frente o relacionando con el veganismo por pura desinformación. Una anécdota que yo tuve hace probablemente un par de años hablando de veganismo con un amigo no vegano. Yo notaba que estaba tan interesado en mis niveles de omega 3, tan interesado que a mí me causó mucha curiosidad su interés en mi salud, ¿verdad? Yo creo que a todos nos Nadie, pasa. nadie te va a preguntar de tus niveles solo hasta que te vuelves vegano. Nadie. Y se trata también de ser responsable. O sea, esto no es tampoco una apología a Total. relajémonos y esto lo No, no, tiene todo no. el mundo. Pero es el hecho de que sí hay que ser responsables con la salud. Claro. Sí hay que saber de dónde obtenemos los nutrientes que necesitamos. Y tenemos que informarnos y tenemos que aprender los Total, veganos, pero los no veganos también. A obvio. ver, es que hace parte de la responsabilidad que tenemos como ser vivo, como Como personas, individuo, como como ser individuos. humano. Y entonces a este amigo con su interés con mis niveles de omega 3 yo le pregunté, pues, ¿en cuánto están tus niveles de omega 3? Y entonces, ¿cómo? No, pues, no tengo ni idea, o sea, ¿cómo se mide? Y entonces, claro, toda la gente se interesa por tu salud una vez entera que eres vegano Y mira y que es triste porque es por lo que hablamos ahora. Es ese intento de justificar mi explotación de los animales a través de desvirtuar lo que estás haciendo vos. No tiene sentido. O sea, si vos tenés una carencia de cualquier vitamina o mineral, el tratamiento perfectamente puede ser apto para veganos. Un suplemento, un medicamento que sea apto para veganos, un tratamiento médico. Porque creemos que de alguna manera eh, el ser veganos nos hace responsables de la salud de todo el mundo. además, y una de las cosas que también te he escuchado decir es que, y mira que con varios veganos que han pasado por el podcast lo compartimos, y es que tú dices, nuestra carta de presentación somos nosotros mismos, entonces pues
pues además me gusta hacer ejercicio y alimentarme bien e informarme sobre nutrición, porque realmente es una buena carta de presentación, ¿verdad? Y mira que, eh, de hecho, que muchas personas aún siguen con el mito que siendo veganos vamos a estar débiles, no vamos a poder hacer ejercicio, etcétera, etcétera, y todos aquellos mitos, pues por este podcast han pasado atletas de alto rendimiento, eh, campeones o campeonas nacionales en pole, por ejemplo, Alejandra Rodríguez, eh, veganos que llevamos además la responsabilidad de nuestra salud, de nuestro cuerpo, de una forma también en paralelo, ¿no? Claro, y es que es Y algo ajeno al veganismo, es pero es algo ajeno, que perfectamente yo puedo hacer. O sea, yo puedo, incluso hay fisicoculturistas veganos, sí, deportistas de todo tipo. deportistas de todo tipo, y eso es muy importante porque estamos dando ejemplo con nuestra propia vida y estamos tumbando mitos solamente con... Yo creo que lo más importante en este caso, y abrigando esto que estamos hablando, es el veganismo es normal. Es normal, O sea, es que no somos raros. cuando yo pensaba en veganismo, lo que pensaba muchas veces era, pucha, yo no quiero ser el rebelde, viendo a la rebeldía como algo malo. Sí, yo soy rebelde contra esta explotación. Yo no estoy de acuerdo contra esta explotación. Hay un montón de prejuicios que la gente tiene con el veganismo que Hmm, no tienen sentido. no tiene Hay sentido. veganos de todo tipo, de izquierda, de Sí, derecha, proclives a una tendencia a otra. O sea, hay veganos de todo tipo. Esto es transversal. O sea, cualquier persona puede hacerse vegana. Porque el veganismo va de yo entender que los demás animales merecen respeto. No de una tendencia religiosa, no de una tendencia política, no de una tendencia social. y ese es uno de los propósitos de este podcast, Total. ¿sabes? Mostremos que no es exactamente, o sea, no va de una preferencia política, de una posición, etcétera, o social, o lo que sea, es simplemente una postura ética, es un principio ético, ¿verdad? Que Y es hay una transversal y diversidad. hace una diversidad de vidas y con intereses distintos. Y ayer estaba en la barbería y hablaba con el barbero sobre lo que íbamos a hacer hoy, en el podcast contigo, y le conté, ¿no? Estamos haciendo un podcast sobre veganismo y entonces me preguntaba, tuve una conversación con él súper interesante sobre veganismo, pero la conclusión era, eso es muy raro, eso es muy raro, ¿qué comen? Y es como, pero ¿a usted qué le gusta comer? Arroz, el arroz es vegano, A mí que me gusta comer de ¿no? todo. Sí, Pues hay un montón de cosas. Frijoles, garbanzos, lentejas, frutas, verduras, semillas, frutos secos. O sea, la gente se limita a pensar que como es algo fuera de lo común, de lo establecido, entonces es algo raro. Hay algo que ahí no está bien. Al contrario. y no nos limitamos de nada. Yo no siento que me limito de nada. Llevamos una vida, a ver, yo llevo una vida normal, con mis amigos, con mi familia, viajo, como lo que quiero, Uno porque encuentra opciones, uno resuelve, uno ve de qué manera puede hacerse incluso ameno un viaje para uno. Uno planifica desde antes, listo, voy para, no sé, tal lado. Voy a buscar qué restaurantes tiene opción. No hay opción, que es el peor de los casos, que sinceramente a mí creo que nunca me ha pasado. Pues que recuerde, no. Me llevo mis cosas, me empaco mis cosas. ¿Qué problema hay? Hasta la proteína en polvo, como hace todo el mundo. Pues, o sea, ¿cuál es la diferencia? Simplemente un cambio en la manera en la que nosotros vemos a los demás animales. Mm, así es. Federico, el lenguaje, el uso del lenguaje es fundamental para darle el significado real a cada concepto. Yo quiero hablar contigo de un tema y es de las familias multiespecie. Hoy en día, muchos de nosotros vivimos nuestra cultura occidental con perros o con gatos, ¿verdad? Mm, Porque luego ahí viene otro tema de cómo culturalmente se distorsiona la percepción hablemos de nuestra cultura, familias multiespecies, es decir,
aquellas familias que están compuestas por seres humanos y algún animal. Hemos hablado del término mascota, que ya hoy lo cuestionamos mucho y quisiera preguntarte, ¿por qué no deberíamos usar el término mascota y en su lugar, qué término es más respetuoso con Yo lo los vería animales que como viven con qué es lo nosotros? objetivo, ¿cierto? ¿Qué es el Y, objetivo? y qué es lo Ok, correcto, coherente, con base en lo que nosotros predicamos, en el respeto que predicamos hacia los demás animales. El término mascota es de origen francés y en grandes rasgos traduce algo como animal de compañía. Y hoy podemos ver que a todos los animales les damos un apellido. Animales de granja, animales vaca lechera, eh, y así con todos. Granjas peleteras, entonces le decimos, dependiendo de cierta especie de animal, le vamos a poner un apellido según la utilidad que vemos en ellos. Animales de compañía no es la excepción. Le vemos sigue la siendo utilidad de que sea utilitario. una compañía para nosotros y de hecho se ve. O sea, la gente compra animales un diciembre para darle a los hijos como si fueran un regalo y febrero, marzo, cuando se dan cuenta de que la responsabilidad es grande y que realmente se trata de otro ser que merece cuidado, que merece atención, como un hijo, los abandonan. Y es algo que, o sea, estoy seguro que conmigo van a estar acá la mayoría de acuerdo. Pero ver a los animales con un apellido que les ponemos según la utilidad, totalmente incorrecto, es totalmente incoherente. O sea, no tiene sentido que nos los llamemos Son animales, mascotas son de mi familia. mi familia, Sí, ¿sí? literal. No Parte hay, de mi no, familia. Son de otra es que me especie, sí, encanta, no claro. tenemos que darle más vuelta a esto, no Y no tenemos es que como darle desde más el vuelta. sentido emocional o romántico. Nada. Es mi familia. O sea, yo he tenido, en este momento, pues, ya no vivo con mis papás. Cuando vivía con ellos, teníamos una perra que se llama Polly. Ella para mí era mi familia. Ella, parce, era mi mundo. De hecho, cuando se murió a mí, puta, yo casi me muero. Ahora tenemos otra. Noah es parte de mi familia también. O sea, ellos hacen parte de mi familia. Estoy seguro que todos los que conviven con un animal se dan cuenta de lo que hablamos ahora, que tienen una personalidad, una manera de ser, que ellos son un individuo, no son una cifra más. Y que no están acá para acompañarnos. Están acá por sus propios intereses, por sus propios propósitos, para vivir su propia vida, que dependen completamente de nosotros. Sí, la domesticación de los animales desde hace 16.000 años obliga a que esos animales tristemente dependan de nosotros. Es uno de los peores crímenes que hemos cometido con ellos, domesticarlos, porque los hemos hecho totalmente dependientes. Dependientes, sí. Les quitamos en parte su libertad, ¿no? Sí, ya hoy no podemos decir, bueno, en el caso de los gatos quizás, pero en el caso de otros animales vamos a soltarlos en la naturaleza. No se puede, aparte que pueden tener un impacto peor en otras especies, es el hecho que no van a poder encontrar los recursos para sobrevivir. Dependen completamente de nosotros, por la explotación que les imponemos. Mm. El punto importante con los animales que hacen parte de nuestra familia, ¿sí? Es definitivamente nunca acceder a comprarlos. En lo absoluto. Ningún animal. Ningún animal, De sí, ni hecho, ellos, ni a ver, es raro, mira, ninguno. mucha gente Claro. dice, adopta, no compres. Pero cuando les ofrecen comprar un cerdo, un ternero, para salvarlos, lo compran. Y es como, sabes que estás condenando a otros animales. Y no en términos utilitaristas de decir, es que hoy con esto voy a salvar uno, pero condeno cinco, entonces hacer como estos cálculos tampoco es correcto, pero es el hecho de que yo ponerle precio a la vida de otro no es correcto. Hay otras maneras. Y acá voy con otra historia que esta nunca la he contado, ya pasaron muchos años, entonces creo que la puedo contar. Una vez estaba haciendo trekking y al lado de la vía encontramos una cabra. Yo la había porreada, la había amarrada y, y yo no dudé. Yo iba con más gente, yo simplemente les dije, frené, quitamos la soga, la montamos al carro y nos fuimos. Obviamente, pues había que hacerle, digamos, cuidados, porque en realidad pues estaba muy mal de una pata. Un veterinario amigo nos ayudó y se llevó a un santuario. Ese es el, para mí ese es el deber ser. El rescate de un animal no implica de ninguna manera ponerle un precio a su vida, un precio económico, no tiene sentido. ¿Cómo vamos a acabar con la explotación si seguimos reafirmando de todas las maneras posibles que ellos son un objeto que se compra o se vende? Si eso
desde el animalismo se tiene tan claro de que uno no debe comprar, sino adoptar, porque cuando se trata de otras especies, pareciera que la imagen Todo cambia. cambia, todo cambia. Total. Ah, pero entonces a los cerdos sí, pero a los perros no. Eso es un O a los tema. O a caballos. los caballos, exacto. Y hacernos responsables de ellos para toda la vida, porque son, así como lo haríamos con una familiar, es que son nuestra Y es familia. un cuidado que demanda mucha responsabilidad. Juli nos decía en el otro capítulo, no es simplemente como yo decir, yo dejo un animal en un santuario y me desvinculo completamente. O sea, hay unos gastos detrás de esto para responsabilizarse de verdad del bienestar de ese animal y garantizarle una vida digna en libertad. No se trata simplemente de como, listo, vamos a ver qué pasa. No, hay que ser responsables. Hay que entender que es una vida más que nosotros debemos respetar. De acuerdo. Federico, yo he dicho siempre que el veganismo es, hoy lo digo, a ver, no es alimentación, definitivamente, no es alimentación, pero hablando con la gente es como, no, ¿qué come? Yo digo, no, pero es que eso es mente, yo digo, es un 98% mente y si acaso será 2% lo que como, que es la práctica, y empecé años atrás diciendo, no, es que eso será 90% mente y 10 alimentación. Hoy digo 98% es mente. Creo que es 100% mente, no es boca. A ver, hablando de la alimentación, ¿verdad? Eh, es decir, es cómo modifico mis patrones de conducta y mi entendimiento hacia una ética y hacia un principio que hace sentido y que es justo. Hay muchos mecanismos psicológicos que permiten que muchas personas sigan siendo no veganas, ¿verdad? O muchas barreras sociales. ¿Cuáles son esas tres barreras psicológicas o sociales que tú más identificas en alguien que No es vegano. no es vegano y que dice, pero amo los animales, pero no estoy de acuerdo con el maltrato animal, pero etcétera, y vivo con un perro y el perro es mi familia, pero pues no sigo Mira no siendo que vegano. ¿Cuáles para son mí esas esas tres barreras? son muy claras. Costumbre es una de las cosas, o sea, es innegable que explotar animales es una costumbre, así como la tauromaquia es una costumbre, que hay que abolirla, pero sigue siendo una costumbre, no podemos negar lo que es obvio, se lleva haciendo durante miles de años. Comodidad, yo puedo negar la costumbre, pero quedarme en mi comodidad y decir, "Ya, yo no quiero cambiar, yo sé que esto, pues la costumbre no es algo que sea relevante para uno continuar haciendo algo, pero yo quiero mi comodidad, entonces no voy a cambiar simplemente porque es difícil, porque no sé cómo hacerlo, etcétera. Y la tercera es presión social. La presión social me parece que es fundamental y es, tristemente, sé que va a sonar fuerte, pero es carácter. O sea, si uno tiene la convicción, lo que hablabas ahorita, 98,2%, para mí también es 100% convicción. Sí, cien por Si ciento usted convicción. tiene la convicción de que los animales merecen ser respetados, de que toda forma de explotación es injusta, usted permanece siendo vegano hasta el último de sus días. Porque usted primero reconoce a los animales como víctimas. Segundo, reconoce que toda forma de explotación es injusta, que no hay manera de atenuar lo que es injusto. O sea, nosotros no podemos maquillar la explotación. Es injusta. Por más de que nos beneficiemos, por más que el día de mañana digan, no, es que pucha, va a ser súper necesario consumir productos de origen animal. Sigue siendo injusto. Sigue siendo una injusticia. Para mí son esos tres. Y de hecho, esto es algo que pienso que me parece que es cierto, pero es el ex veganismo no existe. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta que los animales merecen respeto, así como te das cuenta que otros seres humanos merecen respeto sin importar su etnia, su identidad, sus gustos, sus preferencias, etcétera, eso se hace durante toda tu vida. Eso no es algo que cambia como si fuera una camiseta que uno se pone o se quita. No tiene sentido. Entonces, si entendiste que los demás animales merecen ser respetados, que toda forma de explotación animal es injusta, uno permanece vegano toda la vida. Si dejas de ser, entre comillas, vegano, que sería, o sea, es contradictoria la frase, nunca lo fuiste, llevaste una alimentación apta para veganos. El veganismo no es un conjunto de prácticas, no es yo hacer esto otro. Es una idea que influye en ese conjunto de prácticas,
que modifica la manera en la que nosotros hacemos las cosas día a día, Es un principio que deriva en ese en esas conjunto de prácticas. prácticas, Total. claro. Mm, Entonces, nos dijiste costumbre, comodidad y presión social. Ahora, la guía BEC, hablemos de la guía BEC, ha ayudado a muchas personas. Es una guía, facilita eh, el entendimiento del veganismo. Tiene información súper valiosa, como te lo he mencionado. A mí me ha ayudado mucho, me ha enseñado mucho. En tus palabras, ¿qué es la guía BEC y por qué decidiste crearla? Todo lo que necesitas para ser vegano. Ese es nuestro eslogan, de hecho. Y es porque cuando yo me hice vegano, no encontré información en español. O sea, yo me volví vegano en el 2017, enero, más o menos. Y sí había información. Pero muchas personas, ante la falta de información de dónde obtener la proteína, de qué es el veganismo, de entonces si implica o no dejar de montar a caballo, ir largo, etcétera, dejan de ser veganas. O desisten de ser veganas, perdón. Y esto no tiene ningún sentido. O sea, si uno tiene la convicción, como te dije, la facilidad la encuentra. Entonces yo dije, yo quiero que no exista excusa alguna. Y creé la guía BEC. Inicialmente era un conjunto de información que compartía por WhatsApp. Entonces alguien me escribía, ay, mira, yo quiero ser vegano. Entonces me escribía por WhatsApp, yo le iba reenviando todo y le respondía dudas, lo ayudaba. eh, y así estuvo durante unos meses. Y después dije, no, esto tiene que cambiar. De hecho, cuando eso estaba trabajando en una constructora en Medellín. Y yo tenía tan claro que lo que quería hacer era cambiar el mundo por los animales. Yo sé que suena muy romántico, muy emocional, pero es de hecho mi deuda. Yo sé que quizás no alcance a cambiar todo el mundo. Yo sé que quizás me vaya de acá y el mundo, la explotación animal pueda incluso incrementar. Pero lo que me corresponde a mí, yo quiero cambiar esto por ellos. No por mí, no por ningún tipo de reconocimiento, ningún tipo de gloria personal, por así decirlo, porque no se trata de eso, es una deuda que yo tengo con los demás animales. Y por eso nació la guía VEG. Entonces se convirtió después, yo renuncié en la constructora y dije, yo voy a hacer esto realidad. No sé cómo lo voy a hacer ¿Y te dedicaste viable y me dediqué completamente a eso. completamente a la guía? Sí, Wow. entonces empezó, ya cogió forma, se volvió una página web con múltiples herramientas. Cometí mil errores. Empecé dando una información que al día de hoy sé que estaba errada, que ha cambiado mucho, que ha ido mejorando, que ha ido eh, volviéndose algo más coherente con lo que es el veganismo y es como mi hija. Básicamente es mi hija. Y es súper útil, es una guía útil. Además, uno entra a la guía BEC y está la guía y también está la tienda con un montón de productos súper útiles. Mira que la filosofía de tener una tienda y yo no quería de ninguna manera que nadie lo relacionara como que, ay, es que esto es un negocio. Están divididas. O sea, usted quiere volverse vegano, usted puede encontrar absolutamente todo sin una pizca de publicidad de nada. Y de hecho, toda la información, lo que puedes encontrar en la guía BEC es absolutamente gratis. Y eso es algo que va a permanecer hasta el último de mis días porque no pienso de ninguna manera ponerle un precio a que alguien pueda cambiar por los demás animales, respetarlos a ellos. Obviamente hay que hacer de alguna manera viable el proyecto. Y esa viabilidad era a través, pues, como en la tienda. No, y son, a ver, es que son productos súper útiles para nosotros, para los veganos, y tienes suplementos. Cuéntanos qué se encuentra en la tienda. Hay vitaminas y Vitaminas minerales, y básicamente proteína. proteínas, sí. Sí, es útil, es Sí. útil. Y es la idea, pues, o sea, que encuentren Sí, apto para veganos lo que se necesita. sí, sí, ¿Sí me sí, sí, entendés? sí, En sí, caso sí. tal de, por ejemplo, una deficiencia o que necesitas suplementarte, por ejemplo, con la vitamina B12. No se encontraba en ningún lado. Yo dije, pucha, Es difícil, sí. habría que ponerla. Hace unos años no Hace, había que buscarla, rebuscarla, ¿no? Para sí. encontrar Y la buena, vitamina buena B12, calidad, sí. buen precio. Sí, 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 sí. Son cosas útiles que facilitan la práctica y yo le digo también a algunas personas que tienen estos emprendimientos o sí, emprendimientos con productos aptos para veganos, yo lo agradezco siempre porque nos da opciones. Y los necesitamos. De hecho, una sociedad que en algún momento se aproxime a ser una sociedad vegana necesita de emprendimientos aptos para veganos. No hay ninguna en el mundo, ¿no? No, no Es existen. que, es que no Por ahora no somos, es existen. que Y de hecho, tristemente,
Y a veces, hasta como veganos, nos cuesta apoyar los emprendimientos veganos. Y es algo que deberíamos hacer, una de las recomendaciones que también damos ahí. Primero, el emprendimiento vegano. Si tenés, si conoces un emprendimiento que produzca esto, que lo venda, apoyémoslo a ellos, porque así también vamos a permanecer nosotros de una manera viable con nuestros proyectos. Sobre la guía VEG, que es todo lo que necesitas para ser vegano, ¿tienes alguna historia o historias que hayan transformado su vida a través de la guía VEG, que te hayan conmovido y que nos quieras compartir? Yo no sé si doña Marta va a ver este episodio, ojalá. Ojalá se lo mandamos a Doña doña Marta Marta. es, parce, una señora que un día nos dijo, yo quiero ser vegana. Le ¿De mandamos la Medellín? información, sí. Se volvió vegana y hace un tiempo me dijo, acabo de escalar el Nevado del Tolima. ¡Ay! Y soy de las primeras en hacerlo, y vegana, y súper bien, y se mantiene saludable. A mí me motiva mucho ver la alegría con lo que cuentan ellos, el orgullo con el que lo cuentan. Y sé que ahí hay un montón de historias así. Algunas personas son más tímidas y no nos cuentan. Casos de todas las edades, o sea, de todo tipo, seres humanos de todo tipo, volviéndose veganos. Y no digo solo a través de la guía vegana, a través de un montón. O sea, hay un montón de activistas que hacen lo mismo que yo y que son sumamente necesarios. Y uno ve casos de personas incluso que venían de la explotación animal directamente. O sea, que eran o ganaderos, o taurinos, o peleteros. O sea, formas de explotación que durante años mantuvieron hasta que dijeron, en un momento, ¿qué estoy haciendo yo? Cazadores. Y ahí es donde uno se le vuelve un poquito de fe en la humanidad. Yo creo que a veces quienes más nos critican es porque más cerca están de cambiar y necesitan una respuesta más fuerte para intentar justificarse ellos mismos. Eso es la disonancia cognitiva. Y de hecho me pasó así. Al principio yo tengo una amiga que cuando yo me volví vegano era la que me decía como, ay, ¿eso para qué? Qué bobada. Se hizo vegana. A los 2, 3 meses. O sea, de una, ni siquiera vegetariana antes. A los 2, 3 meses. Y al día de hoy es perfectamente vegana. Entonces ese es el sentido de que si tenemos la convicción, se puede perfectamente. Lo podemos hacer. Qué felicidad por doña Marta, y son historias que inspiran, y Federico, y no perdamos la fe en la humanidad, porque a veces yo siento que mm, quisiéramos que el cambio fuera más acelerado muchas Inmediato. veces, ¿verdad? O sea, los Porque animales no tienen sí, manera de esperar. Ojalá no, pudiera ser ya. en un día pasan muchas cosas, entonces quisiéramos que el cambio fuera más acelerado. ¿Cómo lidias tú con, no sé, eventualmente la frustración o impaciencia o el cambio lento o esas cosas? ¿Cómo lidias en tu Eh, activismo y en tu vida? Ahí hablo de algo completamente ajeno al veganismo y es el estoicismo. El estoicismo enseña que aquello que está bajo tu control es lo único que puedes, de lo que te puedes preocupar. O sea, aquello que depende de otros, el clima, las opiniones que tienen otros, decisiones políticas, eso no depende de vos. Uno algunas veces puede influir un poco, pero si no depende de vos, también desgastarnos hasta el punto de perder la tranquilidad, la vida misma, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Y cuesta la frustración de uno ver casos de explotación animal todos los días es muy duro. Y sobre todo porque uno ve casos que los que se conocen, porque seguramente en la explotación hay casos de los que uno nunca va a saber. Solo hablar de experimentación en macacos pues en experimentación psicológica, que les ponían una mamá de trapo y una mamá de metal para ver con cuál tenían más afinidad. O sea, destruir un animal a ese punto. Laica, enviarlas al espacio simplemente para experimentar cómo A ver qué pasa, va a reaccionar. a ver qué Claro, pasa, enviando en ratones que perros. dejan en tanques de agua a ver cuánto tiempo luchan por su vida. Animales como terneros que descartan al lado de una vía. Yo lo he visto. De hecho, cerca de Medellín hay una región lechera muy importante del país y uno pasa y uno ve los terneros tirados al lado de la vía, a que se mueran, amarrados al lado en los potreros más adelante, sus mamás llamándolos, ellos llamándolo mamá. Y es una cosa desgarradora. O sea, que uno dice, ¿hasta qué punto la humanidad ha normalizado esto, esta cosa tan absurda, esta injusticia? Que nos hemos anestesiado. Total, lo normalizamos. Es Lo como lo que yo negamos, lo normalizamos, nos anestesiamos, lo justificamos. con lo que comenzamos la conversación. Uno acariciar un cerdo en diciembre y a los 5 minutos verle la cabeza en una bandeja.
rellenar un embutido con sangre de un animal y arroz. O sea, para mí eso no Y tiene en la sentido. misma Navidad le estamos dando regalos al perro, ¿verdad? O celebrando la paz y el amor. Sí. Tú lo decías en la Navidad. La Navidad va a ser una Navidad coherente y feliz cuando No haya no explotación haya animal. explotación animal en la Total. celebración, ¿verdad? Es un pico, es uno de los picos donde se mueve demasiada explotación. Eh, Federico, hemos hablado de veganismo y de activismo. Existen distintos tipos de activismo. Sí. Cuéntanos un poquito como en términos generales, qué tipos de activismo hay y cómo identificas el tuyo, qué estrategia de comunicación te gusta a ti. Mira, yo prefiero, y es algo personal, yo creo que el tipo de activismo que hace cada uno es algo que va muy afín a quién sos y el mensaje que podés dar. No todos tenemos las mismas aptitudes. Es decir, yo no le puedo pedir a una persona que no le gustan las redes sociales que haga activismo en redes sociales. Yo no le puedo pedir a una persona que es tímida, que pues, obviamente todos deberíamos exigirnos un poquito para hacer activismo, pero que haga un debate en calle con otros seres humanos. O sea, no tiene sentido. Hay muchos tipos de activismo y yo reconozco que algunos pueden ser muy útiles, otros quizás hay que reevaluarlos, pero me parece que es importantísimo el activismo que uno vaya a hacer, hacerlo con el mensaje coherente y nunca, por nada del mundo, silenciar su mensaje, mutarlo o ser condescendiente, que uno a veces quiere que la otra persona se sienta cómoda. Este mensaje no es cómodo y se trata de que no sea cómodo. ¿Cómo vamos a hablar de comodidad si estamos hablando de víctimas? Imagínate que nosotros habláramos de a los nazis, a los dirigentes nazis, que les habláramos de respetar a los prisioneros que tenían en los campos de concentración, dándoles un discurso que fuera amable para ellos. No tiene ningún sentido, o sea, es revictimizante. Hay que ser coherentes. Y claro, eso puede generar rechazo en unos y atracción en otros. Pero se trata de que nosotros tengamos carácter para respetar a los demás animales, para pedir respeto por los demás animales. Si no somos nosotros los que hablamos por ello con determinación, con convicción, ¿quién más lo va a hacer? El mensaje con el que se va a quedar la otra persona es, bueno, esto es algo permisivo, esto es algo flexible, y no es así. Alguna vez leía en un libro que todos los veganos, por el hecho de ser veganos, estamos ejerciendo algún tipo de activismo al llegar a un lugar, sentarte en una mesa y siempre el tema de conversación es el Total, vegano. eso es Siempre, hacer ¿no? activismo. Siempre el tema de conversación es A el veces vegano. asociamos el activismo únicamente a pararnos con carteles, generar una conversación en la calle o con pantallas o hacer activismo en redes sociales. Uno hace activismo incluso con su propia familia, pero es no quedarnos nunca callados, no mutar el mensaje por ser cómodo con otros. Transmitir el mensaje en el restaurante, vas a comprar los zapatos, pero ¿cuál es la marca vegana? Y educarnos es fundamental, o sea, todos hemos cometido un montón de errores. Realmente, ¿qué es el veganismo? Si nos autodenominamos veganos, debemos saber por lo menos qué significa ser veganos. Y la definición es la misma hace 74 años, de 1951. Estar en contra de toda forma de explotación animal. ¿Qué activista vegano o vegana admiras? Que sea en Colombia o fuera de Colombia. ¿Quién te gusta? Es tu forma Eh, de Hay hacer muchos, yo he activismo. aprendido mucho de David Arenas, que es de acá de Colombia. Eh, David, yo veía mucho que, pues yo metía a Facebook, a los grupos de veganos, y yo veía que él debatía mucho. Yo casi nunca, yo leía, pero yo casi nunca participaba en los debates. Pero muchos de esos mensajes me llegaron a mí, porque claro, él hablaba, es que no se puede hablar de crueldad, eso es bienestarismo. Entonces, claro, muchas personas asumían que los estaban atacando. Pero cuando te das cuenta, el mensaje es perfectamente coherente. Y gracias a eso, yo cambié. Y hay muchos activistas, muchos grandes activistas que están haciendo una labor muy buena. Un vegano curioso de España, Xavi Animal. O sea, hay muchos que de verdad tienen muy buen apoyo. Acá en Colombia tenemos un montón de mujeres activistas, tesísimas, grupos de activismo admirables de, por ejemplo, Cuestión Animal. Pucha, son súper disciplinados. Y es algo que hay que admirarlo, porque es muy difícil también hacer activismo en calle. Y en Medellín hay una comunidad también donde ¿cómo es la comunidad de activistas en Medellín? Porque
Yo encuentro que en Medellín, por ejemplo, hay mucho, el mensaje y el movimiento crece y se desarrolla y hay buenos restaurantes y el concepto está claro en general. ¿Cómo es allá en Medellín? Mira, en Medellín hay varios grupos de activismo. Muchos se dejaron de hacer luego de pandemia por falta de asistencia, por diferentes cosas. De hecho, yo estaba a cargo de uno de esos. Y es difícil gestionar para que todos vayan al activismo como tal. Y ahí fue que me di cuenta que, pues por lo menos en mi caso, prefería hacer el activismo en redes sociales. Me parecía que era más efectivo, que se puede llegar a más personas, pero valoro y me parece que es fundamental el activismo en calle. Y en este momento hay muchos grupos. Está Anonymous for the Voiceless, está Animal Safe, y hay activistas que, pucha, son lo más disciplinado para ir a cada una de las jornadas de activismo y que llevan yendo y llevan haciéndolas 5, Mucho 10 tiempo. años. ¿Qué es lo que más te emociona o te da esperanza cuando miras al futuro del veganismo? Que esto es inevitable. El respeto hacia los demás animales es inevitable. Puede que hoy parezca que falta mucho, pero esto es lógico, esto es coherente. Estamos hablando de algo objetivo. No es algo emocional, no es algo sacado de debajo de la manga. Es algo completamente lógico. Los demás animales son capaces de sentir, son conscientes de sí mismos, merecen que los respetemos y ese respeto no comienza de otra manera que siendo veganos. Siendo veganos es el mínimo respeto que ellos merecen, rechazando toda forma de explotación animal, aboliendo el estatus de propiedad de los demás animales. Para alguien de nuestra audiencia que no sea vegano o vegana aún, que le resuene todo esto que hemos hablado y que quiera dar un primer paso, ¿qué le recomiendas? Entender qué es el veganismo. De hecho, en la guía, el primer paso, antes de saber de nutrición, antes de responder las preguntas frecuentes, los mitos, que la isla desierta, que las plantas sienten, el largo, etcétera, entender qué es ser vegano. Porque no tiene sentido que nosotros digamos que queremos ser veganos sin siquiera sabemos de qué se trata. O nos autodenominemos veganos siendo otra cosa completamente ajena a lo que es el veganismo. Ese es el principal paso. Ir a la guía BEC y leerlo. O en cualquier otro lado, pero es entender qué es el veganismo. Ahora, ya estamos cerrando, dos preguntas de respuesta rápida. La primera, un documental, un libro y una cuenta de redes sociales fundamentales. Documental Animal Rights está en YouTube. El libro, Animal Rights también, pero es de Gary Francione. Es un libro que se consigue en Amazon. Eh, ¿Cuál más? Y una cuenta, no, pucha, hay un montón. O sea, cualquiera de las cuentas de Colombia de activismo que realmente hace activismo vegano, que reconoce que los demás animales merecen respeto, hay que seguirlas. Sigan las cuentas, apóyenlas, por favor. Eso es fundamental. Los likes generan visibilidad, no es como por pedir likes, como por crecer cuentas y ya, sino generar visibilidad para que otras personas de afuera que no siguen, o que quizás siguen pero no ven el mensaje, se den cuenta que los demás animales merecen ser respetados. Y hay un montón de cuentas, o sea, es que me parecería injusto Mencionar mencionar solo solo una. una. Sí, Ujú, ok. ¿En dónde te pueden encontrar en redes sociales? A ti y a la guía BEC. Federico Vegan o la guía B. Listo. Así de sencillo. Súper fácil. Quiero agradecerte por esta conversación súper enriquecedora. Aprendo un montón. Me encanta conversar contigo y esto es como sacarte de las redes sociales y traerte acá al sofá y poder tener la posibilidad de preguntarte, de conversar de este tema para mí ha sido maravilloso. Gracias por el tiempo que dedicaste, porque hay viaje por medio, avión, etcétera. Eso yo lo aprecio montones. Gracias por el tiempo y no sé si hay algún último mensaje que quieras dejarnos. No, a ustedes, de verdad, muchas gracias porque estos espacios son sumamente necesarios, no por nosotros, sino por los animales, que son el centro, o sea, son el sentido de esto. Nosotros estamos haciendo esto por ellos. Ese es como el mensaje que yo dejaría. Siempre tener a los animales como eje de todo, de lo que hacemos, del activismo, de cualquier cuestión. Tenemos una duda, hay que poner a los animales en el centro. No relegarlos a un segundo plano, como pasa siempre, ponerlos en el centro. Y eso es lo que nos mantiene veganos. Totalmente. Mm. Gracias. A vos, muchísimas gracias.
Gracias por quedarte hasta el final. En ¿Y el veganismo qué? Compartimos opiniones, experiencias y puntos de vista que tal vez te cuestionen. Si estás pensando en cambiar tu alimentación, hazlo con acompañamiento profesional. Y si este episodio te dejó pensando, síguenos y suscríbete al podcast. Nos vemos en el próximo episodio.